Bienvenido una vez más. Gracias por tomar su tiempo para estar con nosotros, como espero que sea su hábito este día domingo, a menos de que pertenezca a otra iglesia en cuyo lugar espero que sea fiel en participar en las predicaciones de su iglesia donde pertenece. Los que estamos, les invito a tomar nuestro himnario y buscar el himno número 11. Himno número 11, al Rey adorad, grandioso Señor, y con gratitud cantad de su amor. Es un himno nuevo, si no me equivoco, pero uno de los motivos para reunirnos como iglesia, uno de los motivos para ser iglesia, es este motivo de poder adorar al Señor. El himno número 11. Al Rey adorad, grandioso Señor, y con gratitud cantad de su amor. Anciano de días, el gran defensor, de gloria vestido, le damos loor. Decide su amor, su gracia canta, testigo de luz y de majestad. Su carro de fuego en las nubes mira, son negras sus huellas en la tempestad. ¿Quién puede tu providencia contar? Pues tu aire me das para respirar. En valles y en montes alumbra tu luz, y con gran dulzura me cuida Jesús. Muy frágiles son los hombres aquí, mas por tu bondad confiamos en ti. Tu misericordia, cuán firme, cuán fiel, Creador, Salvador y amigo es Él. Si es la primera vez que lo escuchó, puede regresar a escucharlo otra vez para poder aprenderlo todos. Pero me encanta el mensaje, que deberíamos adorar al Señor, y luego el himno mismo adora al Señor. El himno número 155 es más conocido, lo hemos cantado varias veces por lo menos. 155, este tiene mucho que ver con el tema que vamos a ver, y esos son los órdenes de la iglesia. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Tenemos una labor que cumplir, y deberíamos como iglesia enfocarnos en cumplir esa labor. 155. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Los que lucháis por Cristo, hay que descansar. Cuando la vida es sueño,
listos que muchas almas hay que rescatar. ¿Quién de la vida al día puede desperdiciar? Viene la noche y nadie puede trabajar. Tenemos que estar ocupados en el trabajo, el labor del Señor, ocupados en lo que Él quiere que estemos ocupados, enfocados en lo que Dios ha decidido que debería ser nuestro enfoque. Tomen sus Biblias conmigo, por favor, y busque el libro de Mateo, capítulo 28. Se nota que a veces ando un poco distraído, ¿cierto? Los temas de la vida, pero deberíamos enfocarnos en lo que Dios quiere que sea nuestro enfoque. Mateo capítulo 28, estamos siguiendo nuestro estudio, nuestra serie de estudios tópicos, temáticos tal vez podríamos decir, en cuanto a la iglesia. Hago un anuncio muy breve de que todavía seguimos con la esperanza de poder reunirnos como iglesia, tal vez no este fin de semana, aunque es posible, así que estemos atentos al celular para estar en contacto para eso, sino para el siguiente, tal vez el 7 de abril si Dios lo permite, y en nuestra próxima reunión sí o sí vamos a organizarnos, los que bueno, espero que todos podamos hacer todo lo posible para estar ahí, para estar juntos, y los que no pueden estar ahí podrán formar parte de la iglesia en algún otro momento, ¿verdad? Podrán firmar el documento legal que nos constituye como una iglesia. Pero regresando al tema, la semana pasada vimos que Cristo, nuestro origen como iglesia es Cristo, es el constructor de la cabeza, también es el capitán, el constructor de la cabeza, es el constructor de la iglesia, también es el capitán de la iglesia, y nosotros somos el cuerpo de la iglesia, nosotros los miembros. La iglesia no es uno. Es un dicho muy popular, muy conocido, pero es un dicho muy falso. La iglesia no es uno. La iglesia son unos, ¿verdad? Uno solo no es iglesia porque no es asamblea. Pero unos, sean pocos o sean muchos, unos reunidos, congregados con el propósito que vamos a ver ahora mismo, somos iglesia, el cuerpo. Somos los creyentes. Pero aquí en Mateo capítulo 28 vamos a ver un poco acerca de nuestros órdenes. Nos reunimos, ¿verdad? Somos un grupo local, somos un grupo visible, somos un grupo constituido, organizado. Todos los miembros somos bautizados, salvos y bautizados. Pero ¿para qué propósito nos reunimos? ¿Para qué propósito existimos como iglesia? Eso es lo que vamos a ver hoy. Vimos la semana pasada que Jesús estableció la primera iglesia durante su ministerio aquí en la tierra. Yo creo que esa primera iglesia consistía en sus discípulos. Era visible, podían ver, la gente podía ver que Jesús y sus discípulos andaban juntos. Era local, aunque siempre móvil, ¿verdad? No siempre se reunían en el mismo lugar, pero tenían, ¿verdad? Venían a un mismo punto para reunirse. Nosotros no tenemos templo y si fuera más factible podríamos reunirnos en distintos hogares. Tal vez una semana en nuestra casa, otra semana en la casa del hermano Sergio, otra semana en la casa del hermano Juan Carlos, otra semana en la casa del hermano Pedro. Y podríamos ser una iglesia móvil también y ser visibles y locales. Sin embargo, creo que nuestra casa tiene, como destruimos la ex cocina, tiene más espacio abierto para reunirnos y por eso típicamente venimos aquí para reunirnos. Cuando estamos al aire libre, podríamos estar una semana en una plaza, otra semana en la playa, otra semana. Podríamos usar distintos lugares, pero por las necesidades de tener las sillas, el púlpito, los parlantes, corriente eléctrica para los parlantes, lo más conveniente ha sido reunirnos en nuestro patio. Y cuando Dios mediante, si Dios permite, tengamos el templo, lo más conveniente va a ser reunirnos ahí. Pero no piense por un momento que si no nos reunimos ahí, no estamos reuniéndonos como iglesia. Podemos reunirnos en cualquier lugar, el hecho es de que nos reunimos, tal como Jesús, la primera iglesia, con sus discípulos, era también organizada. Vemos que tenían un tesorero, aun si era un tesorero medio ladrón,
y era compuesta de miembros salvos y bautizados. Ahora, Jesús había pasado mucho tiempo con los miembros de esa iglesia. Les había enseñado con sus palabras, con sus dichos, pero también les había enseñado con sus hechos, con el modelo de su vida. Efesios 5:25 nos dice que Dios, bueno, sabemos que murió en la cruz, pero Efesios 5:25 dice que murió para esa iglesia, para ese tipo de iglesia, para cada iglesia verdadera. Ahora, llegando a Mateo 28, se ha resucitado. Ha pasado unos 40 días con esa iglesia y les había enseñado mucho acerca del reino de Dios. Eso lo leemos en Hechos capítulo 1, versículo 3. Ahora está pronto por despedirse de ellos y volver al cielo, pero primero los quiere hablar algunas últimas palabras. Las palabras que encontramos en nuestro texto. Voy a empezar en Mateo 28, 16 y voy a leer hasta el versículo 20. La Biblia dice en Mateo 28, 16, entonces los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, mas unos dudaban. Y Jesús vino y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Oremos antes de seguir. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo, quien no tan solo nos consiguió la vida eterna al morir en la cruz, sino que también edificó la iglesia y está edificando a esta iglesia. Gracias, Señor, por el privilegio que nos será un día muy pronto ser iglesia. Pero, Señor, no nos dejes disfrutar de las bendiciones de ser iglesia sin también disfrutar del gozo que llega al ser obediente a tu mandamiento. Abre nuestros ojos, abre nuestras mentes, ayúdanos a entender la verdad de tu palabra en este momento, pero cámbianos, transfórmanos día en día, paso a paso, para que seamos una iglesia obediente a tu mandato. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Este texto graba lo que conocemos como la Gran Comisión. Es sin duda la misión o los órdenes más importantes, más grandes, más significativos para su iglesia. Eran las últimas palabras de Jesús para su iglesia, según veo en la Biblia. Y más que eso, eran palabras repetidas en Marcos capítulo 16, versículo 15, en Lucas 24, del 47 al 59, en Juan 20, 21 y en Hechos 1, 8. Palabras, un mensaje tan importante que los 4 evangelios las repiten de alguna forma. Claro, cada evangelio los presenta con una perspectiva distinta, pero el mismo mensaje, los mismos órdenes. Luego el libro de Hechos demuestra cómo es que esa primera iglesia obedeció a esta comisión, estos órdenes. Empezando muchas otras iglesias en el proceso natural de simplemente ser obediente al orden, al mandamiento de Jesús. Es nuestra comisión también y por lo tanto quiero pasar un momento en estudiarla. Primero, veo de este orden, de este mandamiento que Jesús nos dio. Veo el poder del mandamiento. En versículo 18 Jesús dice, y Jesús vino y les habló diciendo, toda potestad, todo poder me es dada en el cielo y en la tierra. Entiende conmigo que el poder pertenece a Dios. Todo poder pertenece a Dios. Podríamos atrasarnos al primer libro de nuestra Biblia, el libro de Génesis capítulo 18, versículo 14. En el contexto, Dios había prometido a Abraham que iba a tener descendencia, iba a tener hijo por medio de Sara. Pese a que los dos ya eran muy avanzados de edad, Sara en su corazón se rió. Dijo, estás loco, Dios, lo pensó. Tal vez no lo dijo, pero lo pensó. Y Dios le preguntó, ¿hay para Dios alguna cosa difícil?
Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida y Sara tendrá un hijo. La forma en que hizo la pregunta y la forma en que la contestó al prometerles otra vez tener un hijo significa que la respuesta obvia a la pregunta es no. No, y observa conmigo, no dice, ¿hay una cosa para Dios? ¿Hay para Dios alguna cosa imposible? La respuesta es claro que no. Pero esta pregunta va más allá de esa otra pregunta. No pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa imposible? Dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y la respuesta es no. No es que, bueno, sabemos que Dios todo lo puede, pero sabemos que para Dios también hay algunas cosas más difíciles que otras. Es decir, yo sé que Dios puede salvar a mi vecino tan terco, pero es un trabajo muy difícil que Dios tiene para obrar en su vida. Sé que lo puede hacer, pero sé que le va a costar un buen rato para hacerlo. Por favor, no. Para Dios no hay nada imposible, pero tampoco para Dios no hay nada difícil. Para Dios todo es tan fácil como para nosotros es, no sé, levantar el brazo. Para algunos incluso eso es difícil. No sé si hay para nosotros alguna cosa realmente fácil. Enojarnos, ¿ya? Todos nos enojamos fácilmente. Pero para Dios, tan fácil como nosotros nos enojamos, así de fácil Él puede obrar en la vida de ese vecino tan terco para que ese vecino conozca, entienda el Evangelio. Así de fácil como para nosotros es el enojarnos, así de fácil es para Dios crear el mundo. No hay para Dios ninguna cosa difícil. Todo poder, como Jesús dijo, me es dada. Ahora algunas personas dicen que Jesús no es Dios, que Dios tenía que concederlo ese poder. Pero entienda conmigo, y no estaba en mis notas, una de las evidencias más claras que Jesús es Dios, una de las evidencias más claras de la Trinidad, se encuentra en este mismo pasaje. No sé si se dio cuenta. Versículo 19 dice, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Yo no soy experto del griego, pero entiendo suficiente del griego para saber que, claro, en el griego, el texto inspirado, preservado por Dios, nombre viene en el singular. No dice en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sé, escuché recién del hermano Sergio, cómo va su mamá con el tema de su salud allá en Santiago. Seguimos orando por ella y por él también. Matías también está con el hermano Sergio. Y él no dijo, manda saludos a la familia de parte de mí y de Matías. Dijo, manda mis saludos. No lo dijo. Pero entiendo que era su intención, ¿verdad? No dijo estas palabras exactas, pero entiendo que era su intención. No quiero mentir, pero era su intención. Manda mis saludos a tu familia. Si hubiera dicho, manda saludos de Matías y Sergio a la familia, hubiera dicho, manda nuestros saludos. O salúdalos en nuestro nombre. Pero, o sea, plural, nuestro. Pero no dice plural aquí. Dice el nombre. Era punto aparte. Pero es evidencia de que Jesús, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los tres son uno. Tienen un solo nombre. Dios. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Estamos hablando de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. No hay nada difícil para ellos. Y es por eso que, regresando al texto, Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En Marcos 14:36, Jesús dijo, Abba Padre, todas las cosas te son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Entienda conmigo que Dios tenía el poder de apartar la copa, de ir a la cruz, apartar eso de Jesús y decir, no, voy a hacer otra forma tal vez. Tal vez tenía el poder porque todo es posible para Dios. Todo también es posible para Jesús. Jesús también podía haber dicho, ¿sabe? No lo voy a hacer. En nuestro estudio el miércoles vimos que deberíamos vivir una vida motivada por amor.
no motivada por reglas, obligaciones, sino motivada por amor. Por amor, servíos los unos a los otros. Creo la Biblia dice en Gálatas 5:13. Y hablamos de la importancia de que, claro, por amor vamos a servir a nuestros hijos, vamos a servir a nuestros familiares. Y alguien dijo, pero simplemente porque no hago algo para ellos no significa que no les amo. El amor está. Y es cierto, amamos a nuestros familiares, pero muchas veces los amamos hasta cierto punto. Hay algunas cosas que a veces no haremos para ellos. Hay algunas cosas, me desvío, perdón, los predicadores a veces nos desviamos del tema. Voy a regresar al tema en un momento. Hay algunas cosas que no hacemos y no lo hacemos a causa de nuestro amor. Con hijos adultos. Tal vez el hijo adulto quiere que nosotros, no sé, les prestamos plata porque, no sé, tienen que arreglar el auto. Y a veces prestamos la plata por el amor. Pero a veces no prestamos la plata por el amor. A veces decimos, no, ¿sabe, hijo? Tienes que sufrir un poco y entender en el futuro que tienes que ahorrar, apartar un poco de plata para que tengas cuando hay necesidad de arreglar el auto. Un cuñado mío, tiene un hijo que no siempre ha obedecido las leyes. Y creo, si no me equivoco, fue tomado preso, encarcelado por conducir bajo la influencia del alcohol. Y no era la primera vez. Y él, desde la cárcel, le dan permiso para llamar a alguien. Entonces el hijo llamó a su papá y le dijo, papá, ven, sácame de la cárcel, porque en los Estados Unidos uno puede ir, depositar plata, y con la plata está diciendo, voy a regresar cuando me corresponde, voy a regresar para el juicio ante el juez. Y si no regreso, se quedan con la plata. Puede ser una cantidad pequeña, puede ser una cantidad grande, dependiendo la capacidad del encarcelado y dependiendo el riesgo de que tal vez va a escapar la justicia y huir a otro país, algo así. Pero el punto es que el papá dijo, hijo, no sé cómo lo dijo exactamente, hijo, hoy es viernes, tengo planes para este fin de semana, el lunes vendré a sacarte. Él no vino en ese mismo momento, no es que le faltaba amor, sino que por amor quería que su hijo sufriera un poco, para que aprendiera lo grave que podría haber sido la decisión que había tomado de conducir bajo la influencia del alcohol. Punto aparte, me desvío del tema. Quiero regresar. El amor, ¿cómo llegué al amor? Todas las cosas te son posibles, aparte de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Me desvié mucho del tema, ¿cierto? Por algo Dios tal vez quería que lo dijera. Tal vez simplemente estaba reflexionando en lo que habíamos dicho del miércoles. Pero Dios el Padre amaba al Hijo tanto, y aún así no le detuvo el sufrimiento. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Jesús el Hijo tenía todo el poder, toda la potestad de decir, no lo voy a hacer, pero lo hizo por amor a nosotros. Es decir, Dios y Jesús, los dos demostraban que su amor hacia nosotros no conoce límite. Nuestro amor muchas veces conoce límite. Hay cosas que no haremos para otras personas simplemente porque no los amamos lo suficiente para hacerlo. No voy a dar otros ejemplos, pero fácilmente podríamos pensar de cosas que no haremos para nuestro vecino porque no lo amamos lo suficiente. Lo haremos tal vez para nuestros hijos, porque tal vez el amor hacia nuestros hijos no conoce límites. El amor de Dios hacia el ser humano no conoce límites. De tal manera amó Dios al mundo. Me desvié, vuelvo al tema. Dios tiene todo poder, y ese poder nos es ofrecida por medio del Espíritu Santo. Hechos 1:8, la Biblia dice, Jesús dice, mas recibiréis, pero, no dice más, dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Recibiréis poder, no dice cuando le unge el pastor, cuando gradúan de la universidad o sacan su título teológico. No, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús está diciendo, yo tengo todo poder.
Y todo poder le es ofrecido por medio del Espíritu Santo. Ahora tenemos que entender nuestra responsabilidad en 1 de Tesalonicenses 5:19 de no apagar el Espíritu. Tenemos poder, pero muchas veces lo apagamos. Tal como cuando toco el interruptor, si no me equivoco, de la luz. El poder, la corriente eléctrica sigue estando ahí, pero ya no hace nada porque lo apagué. También el Espíritu, si uno es hijo de Dios, el Espíritu Santo siempre está ahí. Pero muchas veces lo apagamos con nuestras decisiones. Resistimos la voluntad de Dios. No hacemos lo que Él quiere que hagamos. Y en ese sentido, no tenemos el poder. Está ahí, pero está apagado. Y cuando decidimos o intentamos obedecer a Dios teniendo el poder del Espíritu Santo apagado, vamos a fracasar. Hay gran peligro ahí. En Juan 15:5 Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. No quiero que entendamos, estudiemos estos órdenes y digamos: bien, voy a hacerlo en mi propia fuerza, porque en nuestra propia fuerza nunca vamos a lograr nada de importancia para Dios. Esta palabra aquí en Mateo 28:18, Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra potestad es la misma palabra que muchas veces se traduce como autoridad. Entonces Jesús está diciendo: yo tengo toda la autoridad. Yo les autorizo, haz esto. ¿Qué sucede cuando un gobierno dice no lo hagas? Tenemos que recordar que Jesús tiene toda autoridad y nos autoriza a hacer esto. Tenemos que seguir obedientes a Dios. Como los apóstoles dijeron en Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario. No nos es conveniente, pero nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que acuérdese, cuando Dios nos da órdenes, también nos está dando el poder para cumplir los órdenes. Y está dando la autoridad para cumplir los órdenes. Ahora, ¿cuáles son los órdenes? Vimos el poder del mando, pero ahora vemos en versículo 19 también el propósito del mando. Dice: por tanto, id y enseñad. Id y enseñad. El poder de Dios, entienda conmigo, no nos fue ofrecido, no nos fue extendido para llenar nuestros cofres o nuestros tesoros. No nos fue ofrecido para vencer al mundo y conseguir una promoción en el trabajo. Nos fue dado con un propósito, y es el propósito de, primeramente, ir. Jesús fue un ejemplo excelente de ir. No se quedó en un lugar para mucho tiempo antes de irse otra vez a un nuevo lugar. En Juan 4:4, por ejemplo, la Biblia dice: le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque él sabía que había una mujer samaritana que iba a buscar agua, pero tendría una necesidad más importante que agua física, y es la necesidad del agua espiritual. La Biblia casi nunca graba a Jesús diciendo: bueno, voy a arrendar un edificio, voy a poner un letrero, Iglesia de Jesucristo, y voy a esperar hasta que el mundo venga a mí. No, yo voy a ir a ellos porque ellos necesitan el Evangelio. Tenemos la responsabilidad de ir. Y por eso creo que si solo predicamos el Evangelio desde el púlpito, estamos fallando, incumpliendo con estas órdenes. Porque estos órdenes claramente dicen que debemos ir. Podemos ir de casa en casa, pero también podemos ir de micro a micro. Podemos ir de cajera a cajera en el supermercado. Podemos ir de vecino a vecino. Podemos ir de muchas formas, pero lo importante es que seamos obedientes en ir. Pablo se quedó en algunos lugares por varios años, pero también siempre estaba moviéndose. No quiero decir que siempre tenemos que ser vagabundos y solo vivir en una ciudad por pocos años, pero tenemos que estar siempre dispuestos a ir como Pablo, ir como Cristo, ir a otro lugar si es que nos manda a otro lugar. Tal vez Dios va a enviar o mandar a una persona, un miembro incluso de nuestra iglesia, a ir a Curanilahue. Tal vez a ir a Rancagua. Tal vez ir a Argentina. Tal vez ir
a India, pero tal vez simplemente ir a tus colegas y tus vecinos y tus familiares. Pero cuando vas, ve con un propósito. Por tanto, ir y enseñar. Tenemos el propósito no tan solo de ir, sino también de enseñar. Estamos hablando aquí de enseñar el Evangelio. Algunas traducciones, de hecho, creo lo traducen, predicando el Evangelio a todas las naciones. Lo vemos más claramente en Marcos 16:15, donde dice, predicad el Evangelio. En Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados. Ese es el Evangelio. No podemos predicar el Evangelio sin también predicar la necesidad del arrepentimiento. Y en Hechos 1:8 graba que Jesús les dijo, me seréis testigos. Tenemos que enseñar de Jesucristo. Tenemos que enseñar que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. Tenemos que enseñar que no hay ningún otro, la salvación no se encuentra en ningún otro, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo por el cual debamos ser salvos. En Hechos 20:27 debemos declarar todo el consejo de Dios, es cierto, pero principalmente vamos a declarar el Evangelio. De nada sirve enseñar la importancia de la Trinidad, de nada sirve enseñar la importancia de las ofrendas o de la lectura bíblica o de la oración, sino también estamos enseñando el Evangelio y la necesidad de depositar toda nuestra fe en Jesús. Por si usted no entiende, no ha escuchado el Evangelio antes, déjame decirlo en breve. El Evangelio es un mensaje muy sencillo. Son buenas noticias, que aunque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, como la Biblia dice en Romanos 3:23, y aunque la paga de ese pecado es muerte, como la Biblia dice en Romanos 6:23, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted puede tener la vida eterna, lo puede recibir gratuitamente, porque Jesús ya lo canceló, ya pagó tu deuda, tal como pagó la mía. El poder está allí para salvarte, pero falta que tú confíes en Jesús. Falta que tú te arrepientes, digas, voy a dejar de vivir mi vida llena de pecados, pero llena tal vez de religión falsa, religión que nunca me va a salvar, y voy a confiar exclusivamente en lo que Jesús hizo por mí. En Hechos 16:30, el carcelero de Filipo preguntó a Pablo y Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y en Hechos 16:31 dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solo hay que creer, solo hay que creer la realidad, aceptar la verdad, que Dios, Jesús, pagó la deuda y simplemente tengo que creer en Él. Volviendo al tema, observa también que tenemos que ir para predicar el Evangelio. Podemos predicar el Evangelio en las reuniones, como dije antes, pero la mayoría de los que van a estar aquí en las reuniones son creyentes. La mayoría de los que están escuchando este video son creyentes. Fuera de estas puertas, en cambio, la mayoría vive sin esperanza y sin Dios, la Biblia dice en Efesios 2:12. Qué lamentable que justo donde hay más necesidad de predicar el Evangelio, es donde muchas veces menos lo predicamos. El propósito del mando, ir, enseñar, pero luego bautizar, dice más adelante el versículo 19. El bautismo nos salva, pero es el siguiente paso natural de la salvación. Marcos 16:15, y Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y justo después de eso dice, en versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No se confunda con esa primera frase del versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Ve? Tiene que bautizarte para ser salvo. No, porque el que no creyere será condenado. No dice que el que creyere pero no se bautiza será condenado. Está diciendo el que no cree en Jesús irá al infierno, pero el que cree en Jesús irá al cielo. ¿Por qué dice entonces el versículo 16 el que creyere y fuere bautizado? Porque si uno dice haber creído en Jesús y luego le hablamos del bautismo y dice no quiero bautizarme, podemos entender que lo más probable es que no creyeron en Jesús. No es que realmente no creyeron porque no quieren bautizarse,
sino que no quieren bautizarse, probablemente porque realmente no creyeron. El creer debería producir el efecto de querer obedecer a Dios en obediencia con el bautismo. Ahora, si vamos a ser sinceros en predicar el Evangelio, vamos a querer bautizar. Y si uno será sincero en recibir el Evangelio, va a querer ser bautizado. Es también tal vez el primer paso en una vida de obediencia a Dios y crecimiento cristiano, además de una oportunidad fantástica de testificar a nuestros familiares y amigos el cambio que Jesús ha realizado en nuestras vidas. Debemos ir, debemos enseñar, debemos bautizar, pero también debemos enseñar. ¿Por qué enseñar dos veces? Porque ahora que han creído el Evangelio, han sido bautizados, hay necesidad de seguir enseñándoles. Ahora estamos hablando de su crecimiento espiritual. Estamos hablando de enseñarles todas las cosas, no solo las cosas que nos parecen bien. Y observa en versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Podríamos insertar ahí el yo os he mandado. El Jesús los ha mandado. No debo enseñarle mi idea. Y son mandamientos, no sugerencias tampoco, ¿verdad? Debería enseñar lo que Jesús ha mandado. Hay muchas cosas enseñadas en el Antiguo Testamento que no son repetidas en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, Jesús tal vez no los mandó. No quiero decir que descartemos el Antiguo Testamento. Pero estoy leyendo el libro de Deuteronomio, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, todo está lleno de mucha ley del Antiguo Testamento. Nos hace bien entender la ley del Antiguo Testamento. Nos hace bien entender el propósito también que Dios tenía para la ley. Y el propósito de Dios para la ley del Antiguo Testamento no era para nosotros hoy día, como estamos aprendiendo en el libro de Gálatas. El propósito era enseñarnos que somos pecadores con necesidad de un Salvador. Pero la ley contiene muchas cosas que ya no hacemos. Y no deberíamos decir, bueno, voy a obedecer esta parte de la ley, pero todo lo demás lo voy a ignorar. Conozco a quienes dicen, yo no como la prieta. No sé si se come prieta fuera de Chile, pero aquí en Chile, la prieta es básicamente una longaniza, un chorizo, que es básicamente sangre con especies. Pero es una comida de sangre. Y algunas personas dicen, yo no como la prieta a causa de la ley del Antiguo Testamento. Dicen, no deberíamos comer sangre. También está repetido en alguna forma en el Nuevo Testamento, pero el contexto ahí es abstenernos de lo ofrecido a ídolos y abstenernos de la idolatría relacionada con eso. Así que no podemos tomar el contexto del Nuevo Testamento para decir que no deberíamos comer sangre o prieta. Pero tenemos la evidencia clara del Antiguo Testamento. Y el que diga, no voy a comer la prieta porque el Antiguo Testamento lo prohíbe, también debería decir, voy a circuncidarme. No voy a trabajar el día sábado. ¿Verdad? Las mujeres van a ser impuras cuando tienen su flujo de sangre, impuras por unos 7 días y no voy a tocar cadáver. Si toco cadáver voy a salirme del campamento, voy a lavarme y no voy a regresar hasta el siguiente día, ¿verdad? Espero que explico la idea. Jesús no dijo tenemos que guardar la ley del Antiguo Testamento. Tenemos que guardar las cosas que Él nos ha mandado. Y estos mandamientos son para nuestro bien. Mateo 7, 24 al 27, la Biblia dice, Jesús dice, cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cómo estaba fundada sobre la roca? Porque el constructor, el individuo, hizo caso a lo que Jesús le mandó. Versículo 26, y todo el que oye estas mis palabras y no las hace, será comparado al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Hay vidas arruinadas hoy día porque no hacen caso a lo que Jesús nos mandó hacer. Pero muchos de ellos nunca escucharon lo que Jesús nos mandó hacer. Tal vez porque no son creyentes y no van a ninguna iglesia, pero tal vez porque el predicador ha incumplido en enseñar lo que Jesús ha mandado.
debemos enseñarles todas las cosas que Jesús nos ha mandado hacer. Número 3, vemos primero el poder, vemos el propósito, pero ahora vemos también las personas del mando. El versículo 19 dice, por tanto, id y enseñad a todas las naciones. Estamos hablando de todas las naciones. Podríamos decir todos los lugares, todos los países, ¿cierto? En Hechos 1:8 Jesús dijo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primero deberíamos ser testigos de Jesús justo donde estamos, en Jerusalén. Nuestro Jerusalén es San Pedro de la Paz, para algunos es Concepción, para otros es Cañete, para otros la ciudad donde usted vive. Pero primero deberíamos ser testigos aquí mismo. Pero luego, a la vez, sin olvidar de ser testigos aquí mismo, deberíamos también testificar a los que están poco fuera de nuestro alcance. Toda Judea, tal vez ahí estaríamos hablando de todo el Biobío, tal vez estaríamos hablando más bien de todo Chile, pero estamos hablando de los que podemos alcanzar sin mucha dificultad, pero con poca dificultad, ¿verdad? Tenemos que, si vamos a Arica, tenemos que subirnos a un avión y llegar ahí, pero los pasajes son tan baratos que con 20,000 pesos creo llegamos ahí, a Arica. Con solo una mochila, pero con la Biblia en la mano podemos predicar a los que están en Arica y fácilmente podemos llegar a cualquier parte de Chile. Ahora, después dice Samaria. Estamos hablando de los que están un poco más fuera de nuestro alcance, incluso especialmente con COVID. Muy difícil ir a Argentina, ir a Brasil, ir a Perú, muy difícil ir y regresar tal vez. Tal vez no sería tan complicado ir en el caso de Brasil, pero sería muy complicado en regresar a Chile. Pero sí, podemos ir ahí. Tal vez podríamos ir ahí por un mes y llevarles el Evangelio y regresar a nuestros hogares. Tal vez podríamos ir ahí con toda nuestra familia con intenciones de vivir ahí. Y en el caso de Argentina y Perú, solo tendríamos que aprender poco lenguaje nuevo, ¿verdad? Sé que tienen algunas palabras de vocabulario distintas a las palabras chilenas, así que tendríamos que aprender un poco. Pero no dice solo a Judea y a Samaria. Y ahí está bien, ¿verdad? Porque más que eso hablan otro idioma. Así que les va a ser muy complicado. Si solo alcanzan a Judea y Samaria, bien, hicieron algo. No. Dice que también deberíamos alcanzar a todo el mundo. Los que están muy lejos de nuestro alcance. Incluso los que nos parece ser imposibles llegar. Ahora dices, pero pastor, ¿cómo vamos a llegar a India? ¿Cómo vamos a llegar a China? ¿Yo tengo que hacer eso? ¿Yo tengo que ir a todo el mundo? Oh, necesito mucha plata, así que voy a empezar a juntar ofrendas. Calculo que unos 10,000 millones de pesos. Con eso puedo visitar a cada país, pasar una semana en cada país predicando el Evangelio. Pero también tendré que aprender el lenguaje, el idioma. Así que no, mejor 100,000 millones porque ahora también tengo que pagar para clases para poder aprender todos estos idiomas en el mundo. Por favor, no es lo que Jesús estaba diciendo. Los discípulos bien entendieron que no es lo que Jesús estaba diciendo. ¿Cómo entonces vamos a alcanzar a todo el mundo? Y la respuesta es las misiones. Primero, esta responsabilidad no nos fue dada como individuos, sino como iglesia. Pero aun si nuestra iglesia tuviese 1,000 miembros, no podríamos alcanzar a todo el mundo como una sola iglesia. Por eso nos unimos, no sé la palabra exacta, pero nos formamos un equipo con misioneros. Personas enviadas de iglesias bíblicas como las nuestras, con el propósito de alcanzar a otras partes del mundo. Tal vez una iglesia dice, estamos equipando a un misionero para enviarlo a China. Está haciendo lo posible para aprender el lenguaje chino, el mandarín tal vez se le dice. El lenguaje ahora mismo está tomando clases por internet y quiere ir a China, pero necesita apoyo económico. Necesita quien ore por él, necesita quien le apoye con otros temas. ¿Quién podrá ser parte del equipo que va a apoyar a esta familia que va a ir a China? Y ahí es donde nosotros, después de evaluar a esa familia y decir, sí, estamos de acuerdo, Dios lo está enviando, queremos apoyarle, nosotros podemos apoyarle. Al orar por él o ella, o la familia, al apoyarlos económicamente. Y así nosotros también
Por medio de ellos estamos alcanzando a China con el Evangelio. ¿Explico la idea? Mi iglesia madre en los Estados Unidos, la Iglesia Bautista de Mountain View, nos ha enviado para que por medio de nosotros ellos estén involucrados en alcanzar o ser testigos de Jesús en la nación de Chile. En algunos meses, un mes y medio, de hecho, vamos a regresar a los Estados Unidos por 3 meses para dar informe a muchas de las iglesias que nos están apoyando. Las iglesias que son parte de nuestro equipo. Son como 66 iglesias en total, así que no las vamos a alcanzar a visitar todas en este viaje. Vamos a tener que tener otro viaje, tal vez el año que viene, otro viaje de algunos 3 meses. Un poquito más tal vez será necesario, pero el punto es que todas esas iglesias están diciendo, sí Señor, vamos a ser obedientes en alcanzar al mundo con el Evangelio, y por medio de la familia Saint vamos a alcanzar a Chile con el Evangelio. La frase en Hechos 1:8 que dice a la vez, significa mientras haces esto, haz el otro también. Mi esposa entiende bien el significado de a la vez. Porque a veces ella tiene que preparar la comida, amamantar a Natancito, y corregir a las niñas que están peleando. Y las 3 cosas las tiene que hacer a la vez. Porque si deja de cuidar la comida, se va a quemar tal vez. Si deja de amamantar a Natancito, va a gritar y no va a poder corregir a las niñas. Así que no puede dejar de hacer todo lo demás para enfocar en la corrección de las niñas. Tiene que estar haciendo las 3 cosas a la misma vez. Y nosotros también debemos estar involucrados en alcanzar a nuestra comuna con el Evangelio, a nuestro país con el Evangelio y a nuestro mundo con el Evangelio, sin dejar de hacer las otras cosas. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de las misiones. Espero algunos meses en el futuro, tal vez cuando volvemos de nuestro viaje a los Estados Unidos, poder enseñar acerca del modelo bíblico de las misiones, y ahora mismo podemos empezar a orar que Dios nos ayude a enviar a misioneros y a apoyar, ayudar a enviar a misioneros que están siendo enviados de sus iglesias madres. Temo, no sé la hora, pero temo que me estoy avanzando mucho en la hora, así que voy a enfocarme, voy a volver al tema. Cuando la Biblia dice en Mateo 28:19, enseñad a todas las naciones, sí, está hablando de todas las regiones o países, pero también está hablando de todos los pueblos, todos los grupos étnicos. La Biblia lo dice más claramente en Marcos 16:15, donde Jesús les dijo, por tanto, id y enseñad a todas, por tanto, id, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Confundía los versículos. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, a todos los grupos étnicos. A veces nos es más conveniente conversar con las personas que son de nuestro mismo tono de piel, que hablan con nuestro mismo acento, ¿verdad? Vemos en Chile, el problema surge, vemos a los más morenos, los haitianos. Y decimos, no, mejor a él o ella no le hablo, porque al final ni hablan español y yo no hablo el creolé, así que no puedo hacer nada, voy a seguir para acá. Estamos incumpliendo. Tenemos la oportunidad de alcanzar a los haitianos con el Evangelio sin tener que ir a Haití. Seamos obedientes. Tenemos un tratado que está escrito en creolé y podemos usar este tratado para presentarles el Evangelio, aun si no hablan español. Creo que deberíamos primero hablarles un poco, y si se nota que entienden un poco, explicarles un poco. Pero a veces hablamos unos 10 segundos y sabemos, no entienden mucho. Mire, esto es para ti, léalo. Si tiene pregunta, escríbeme, porque con el traductor todo se hace, ¿cierto? Estaba hablando hace mucho rato con un haitiano, conversando por WhatsApp, queriendo presentarle con el Evangelio. Creo, si no me equivoco, vino a la iglesia 1 o 2 veces, el joven. Pero se notaba que en WhatsApp él usaba el traductor de Google. Él escribía algo en el creolé, en su lenguaje, y el traductor lo copiaba, lo traducía, y él lo copiaba, lo pegaba a WhatsApp. Podemos hacer lo mismo para alcanzarles a ellos con el Evangelio. En Apocalipsis 5:9 leemos que en el cielo habrá de todo linaje, de toda lengua y pueblo y nación. Habrán haitianos en el cielo. La pregunta es que si estarán ahí a causa de nuestros esfuerzos o no. Porque nosotros fuimos obedientes a Dios,
¿o no? Número 4, vemos el poder, vemos el propósito, vemos las personas, pero vemos ahora también la promesa de este mando. En el versículo 20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa es para el que es obediente al mando de Dios. Jesús es con nosotros. No puedo decir, bueno, yo voy a empezar un negocio y Jesús va a estar conmigo, Él me va a ayudar. No, si tú estás siguiendo tu voluntad, estás solo. Claro, Dios es contigo, el Espíritu Santo está ahí, pero no digas, Dios me va a ayudar, si tú estás rebelándote contra la voluntad de Dios, haciendo algo que no es la voluntad de Dios para tu vida. Pero mientras que seas obediente a este mando, Dios es contigo, Jesús es contigo. La Biblia dice en Génesis 39, versículo 2, pero Jehová estaba con José y fue un varón próspero y estaba en la casa de su señor el egipcio. ¿Qué significa cuando Jesús estará con nosotros? Creo que significa que hará prosperar nuestro camino, si es que nuestro camino sigue la voluntad de Dios. Él estará con nosotros, no solo para observar, para criticar, para corregir, sino para ayudar, para guiar, para darnos fruto de nuestra labor. No puedo prometerle que todo le irá bien porque Dios es contigo. José también fue encarcelado poco después, pero le aseguro que le irá mucho mejor con Dios que sin Dios. José nunca se quejó. José sabía, esto es parte de la voluntad de Dios. Dios sigue estando conmigo y aún en la cárcel, Él está prosperando mi camino. Aún en las dificultades, Él es conmigo. Voy a seguir siendo obediente al mando de Dios. También nos dará fuerza y ánimo. En Isaías 41:10 la Biblia dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No quiero criticar o dar la voz de que estoy juzgando a los que están en esta situación. Pero mi tía perdió a su esposo hace 3 semanas, aprox. A veces en Facebook pone, es un día difícil, no he salido de la cama. Entiendo su sufrimiento, pero solo un poco. Yo no he perdido a mi esposa, gracias a Dios. Y espero no perderla ningún momento pronto. Pero ella se enfocó en las circunstancias. Otra vez, no la estoy juzgando. Yo tal vez haría lo mismo estando en su posición. Pero quiero hablar la verdad. Se estaba enfocando en las circunstancias. Se estaba enfocando en lo terrenal. Se estaba enfocando en tal vez, ¿qué haré ahora? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Se estaba enfocando en los problemas. Y decían, no tengo cómo seguir adelante. No tengo cómo salir de la cama. No lo puedo hacer. Y yo le diría, tienes toda la razón, no lo puedes hacer en tu propia fuerza. Pero leamos el versículo otra vez, Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. ¿Eso ha cambiado? Creo que no. Creo que ella es hija de Dios. Y si es hija de Dios, Dios sigue estando con ella. No desmayes porque yo soy tu Dios. Sigue siendo su Dios, espero. Esa es ahora una condición del corazón. Si yo soy tu Dios que te esfuerzo. Si Dios sigue siendo tu Dios, Dios sigue dándote fuerzas. Ahora tal vez tiene que darte más fuerzas que antes, porque antes vivías en tus propias fuerzas y solo necesitabas un poco de ayuda de Dios. Pero ahora te das cuenta, ¿sabe Dios? Necesito todas las fuerzas de ti, porque de mí no tengo nada, tengo cero, no tengo ni una gota de fuerza, necesito tu fuerza. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Él te dará la fuerza. Luego dice, siempre te ayudaré. Aún ese día que no puedes salir de la cama, Dios está ahí para ayudarte. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En el ministerio, cuando obedecemos el mando de Dios, de Jesús, hay días que yo no quiero levantarme de la cama. O hay días más bien que quiero encerrarme con mi computador y jugar videojuegos e ignorar todas las otras cosas.
Algunas personas se emborrachan para olvidarse de las otras cosas. Yo puedo quedarme 5 horas con videojuegos y olvidarme de todas las cosas. No lo he hecho recién, no lo he hecho desde que llegamos a Chile. 5 horas no, media hora sí, 1 hora sí. Me olvido de las otras cosas. Y hay días que yo quiero pasar todo el día olvidándome de las cosas. Pero aún ahí, Dios es conmigo. Y yo debería buscar mis fuerzas de Él. Yo debería seguir adelante por medio de Él. Segunda de Timoteo 4:17, Pablo dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me esforzó. En mi momento de dificultad, el Señor estuvo conmigo y me dio fuerza, para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen, y fui librado de la boca del león. Si somos obedientes, tenemos la promesa del mando. Pero por último, otra vez en versículo 19 vemos a la persona, no las personas, la persona del mando. Jesús les dijo, por tanto, id. Creo que Jesús pudo haber dicho, por tanto, Pedro, id. Por tanto, Mateo, id. Por tanto, Jacobo, id. Y si estuviera en nuestra iglesia, creo que podría venir y decir, por tanto, hermano Sergio, id. Hermana Lili, id. Hermano Félix, id. Hermana Roxana, id. Hermano Rodolfo, id. Hermana Alejandra, id. Hermano Juan Carlos, id. Hermana Adriana, id. Hermano Pedro, id. Hermana Olga, id. Hermano Natán, id. Hermana Cristín, id. Todos tenemos la responsabilidad de estar involucrados. Este mandamiento fue dado para la iglesia, pero no fue dado para el pastor de la iglesia, sino para toda la iglesia. Todos tenemos la responsabilidad de ir. Hay personas en tu vida con quien tú tienes una mejor oportunidad de alcanzarles con el evangelio que yo. Personas en tu vida que tú ves tal vez a diario que yo casi nunca voy a ver. Tal vez nunca voy a ver. Personas que Dios ha colocado en tu vida para que tú les presentes a ellos el evangelio. ¿Estás siendo obediente al mando de Dios? Espero que como iglesia, que esta iglesia sea obediente a nuestros órdenes. Espero que hagamos todo lo posible para alcanzar a nuestros vecinos, a nuestros compatriotas y al mundo con las buenas nuevas de la salvación que solo se encuentra en Cristo Jesús. Pero para lograr eso, tenemos que trabajar juntos. Tenemos que todos, cada uno de nosotros, estar ocupados con la tarea de testificar de Cristo. Y tenemos que apoyar a otros que puedan ir a donde nosotros no podemos ir. Le vuelvo a preguntar, ¿estás siendo obediente al mando de Dios? Espero que la respuesta sea sí. Oremos. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias por los que han tomado tiempo para escuchar este mensaje. Señor, espero que haya sido de aliento, haya sido de instrucción para cada uno de nosotros. Y mientras embarcamos en este viaje hermoso de ser iglesia, Señor, ayúdanos también a ocuparnos en esta tarea hermosa de alcanzar al mundo con el evangelio. Ayúdanos a entender un poco más cómo podemos alcanzar al mundo, cómo podemos enviar a otros, cómo podemos testificar a nuestros vecinos. Nos falta mucho que aprender, Señor. A mí también. Pero ayúdanos, guíanos, instrúyenos para que seamos todo lo que usted quiere que seamos. Y Señor, si hay alguno que no es hijo suyo, ha escuchado el evangelio, ha sido alcanzado con el evangelio, pero Señor, no sé si ellos han creído el evangelio. Y espero que hoy sea el día de su salvación. Que hoy crean en Jesús, que hoy nazcan a tu familia, que hoy mismo tengan la vida que usted les ofrece. Obra en sus vidas también. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. El himno número 158 para terminar, por favor, 158. Sembraré la simiente preciosa. Espero que este sea su voto, su promesa con Dios, ¿cierto? Aunque ten cuidado, no hagas una promesa que no vas a cumplir. Así que si no lo vas a sembrar, mejor no cantes. O mejor arrepiéntete ahora mismo. Confiesa a Dios la dificultad de tu corazón. Y decídete, voy a sembrar la simiente preciosa. Sembraré la simiente preciosa.
viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré, mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré, mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Muchas gracias por su tiempo. Si puedo ayudarles, me avisan. No me acuerdo si lo comenté antes, pero recién, estoy grabando el jueves, recién ayer, anoche, el miércoles, en la Corte Suprema, según entiendo, y cuando ustedes me están escuchando tal vez ya tienen más información que yo tengo ahora, el día jueves, la Corte Suprema decidió que el país, el gobierno, no puede prohibir las reuniones, incluso estando en cuarentena. Lo bueno, parece que el gobierno ahora tendrá que darnos alguna forma de tener permiso para reunirnos incluso durante la cuarentena. Ahora, también, según entiendo, la Corte Suprema especificó que el gobierno sí puede poner restricciones como un aforo máximo. La mala noticia. Eso quiere decir que es muy probable que el gobierno decida, si nos dejan ahora en fase 2 tener 10 adentro y 20 afuera, es muy probable que en fase 1 digan solo 5 adentro y 10 afuera. 5 adentro, una familia nomás. 10 afuera con 2 o 3 familias, pero no somos todos. Así que vamos a esperar hasta que el gobierno nos dé más información acerca de ese aforo máximo. Pero la buena noticia es que, estando en fase 2, estamos en cuarentena en fin de semana, ¿cierto? Pero el aforo máximo por ahora, puede ser que lo cambien, es de 10 personas adentro y 20 afuera. Y no importa si estamos en cuarentena, igual podemos reunirnos, según dijo la Corte Suprema. No sé si explico el razonamiento. El punto es que fácilmente podremos reunirnos en fase 2 afuera el día sábado o el día domingo. Puede ser lo más probable que tengamos que usar nuestro permiso temporal. Así que vamos a ver cómo resulta todo eso. Pero anoche por lo menos, el miércoles a las 8, ya estaba muy helado afuera, muy helado a las 8. Y vamos a cambiar, vamos a entrar a horario de invierno en una semana más. Así que será ese clima a las 7 de la tarde. No es muy factible tener la reunión a las 6:30 el viernes. Tampoco es muy factible tenerlo mucho antes el día viernes porque muchos trabajan. Así que creo que lo más probable es, cuando lleguemos a fase 2, vamos a reunirnos, pero será o el sábado o el domingo y será a una hora más conveniente. No sé si la hora más conveniente será como a las 11 de la mañana o si lo ideal sería tenerlo como a las 4 de la tarde. Veremos, vamos a tener esa conversación. Escríbeme sus ideas, los que son miembros tal vez escríbeme por WhatsApp para que podamos estar pensando y orando qué es lo que Dios quiere que hagamos, por lo menos para el mes de abril. Después de eso tal vez llega la lluvia, tal vez será muy difícil reunirnos. Nosotros nos arrancamos el miércoles, no el miércoles, en mayo, la letra M. En mayo nos arrancamos a los Estados Unidos, pero si el simple hecho de que nosotros no estemos no debería prohibir que se reúnen.
Si no está lloviendo y quieren tener la reunión en el patio, vamos a dejar las llaves con alguien, vamos a enseñar a alguien cómo conectar el parlante y igual, reúnanse. Creo, no tengo todos los papelitos, todas las aplicaciones, pero creo que somos 7 familias distintas. Por favor, no hay que suspender las reuniones porque falta una, ¿verdad? Sigamos reuniéndonos. Aún si nosotros no estamos, aún si yo me enfermo y no puedo predicar, si hay libertad, si hay posibilidad de reunirnos, aprovechemos de esa oportunidad. El domingo que viene celebramos la resurrección. A menos de que algo cambie y podemos tener una reunión presencial, la predicación grabada para el domingo a las 11 de la mañana será un mensaje de la resurrección de Jesucristo. Pero al otro fin de semana, o el 7, o el 8, o el 9 de abril, queremos, si es que nos dejan salir a fase 2, y eso no se sabe, solo Dios sabe. Si es que nos dejan salir a fase 2, vamos a reunirnos y vamos a organizarnos finalmente como iglesia. Así que por favor hágame llegar esas aplicaciones para que podamos considerarle en el documento que todos vamos a firmar. Gracias por su tiempo. Como siempre, que Dios les cuide y si puedo ayudarles, solo hay que avisarme. Gracias. Espero que esa enseñanza le haya sido de ayuda en su vida espiritual. Pero antes de que se vaya, quiero hablarle un poco acerca de otras oportunidades en la cual yo como pastor y nosotros como iglesia podemos ser de ayuda para usted, especialmente si vive aquí en San Pedro de la Paz o en Cañete, cerca de donde están nuestras ubicaciones. Primero, más que nada, puede participar en las reuniones, dependiendo la fase en que estamos del plan paso a paso de la cuarentena. Si estamos en paso 1, no hay reuniones presenciales. Si estamos en paso 2, en cambio, tenemos reuniones los viernes a las 18:30 de la tarde, aquí en nuestro local en San Pedro de la Paz. Y además de eso, yo me ofrezco, los hermanos de la iglesia se ofrecen a ir a su casa si en algo podemos ayudarle. Y quiero hablar un poco, claro que en paso 3, en paso 4 y 5, también ofrecemos venir a su casa, pero quiero hablarle un poco por el momento acerca de las oportunidades que tenemos para ir a su casa. ¿Qué es lo que hacemos cuando pasamos a la casa? Y la respuesta es que eso depende de la situación. Si hay uno enfermo, podemos simplemente orar por usted, podemos hacer lo posible para animarle si anda un poco deprimido. Pero si quiere un estudio más profundo, si tiene mucho hambre de aprender la palabra de Dios, le invitamos a un estudio personalizado allí en su casa. Tenemos un estudio que se llama Firmes en la Fe. Este es el segundo van a ser 5 libros en total, pero solamente hay 2 hasta el momento, que hemos producido donde usted puede estudiar la Biblia por sí solo o también con la ayuda de un hermano de la iglesia, un hermano mayor. Viene con detalles muy sencillos para que usted pueda leerlo, para que usted pueda llenar los espacios y así en su tiempo libre que pueda tener en la casa puede conocer un poco más de la palabra de Dios. Si usted tiene alguna pregunta en específico, hágamelo saber para que yo pueda también ayudar a contestar esa pregunta. Y si tal vez está teniendo dificultades en su familia, en su matrimonio, con los hijos, si sufre de ansiedad o de alguna dificultad, la respuesta siempre es Dios. Y la respuesta siempre la podemos encontrar en la palabra de Dios. Así que sería un placer, un honor mío, de verdad, si usted me diera la oportunidad de contarle, de mostrarle por medio de la palabra de Dios cómo es que usted puede encontrar las respuestas que usted busca. Mis datos están aquí en la pantalla, solo hay que escribirnos un mensaje, llamarnos, en lo posible le ayudaremos. Muchas gracias.